Jóvenes, buenas tardes. En este video vamos a resolver el siguiente ejemplo, ¿vale? Que es el que tenemos acá. Pero antes de resolverlo, quiero hacer una aclaración del video anterior. ¿Se recuerdan o se acuerdan cuando resolvemos este ejercicio, ¿vale? Por la regla del cociente, ¿sales? Llegamos al resultado que fue este. Les comenté que yo iba a resolverlo, ¿vale? Para que de esto mismo que llegamos acá, nosotros llegáramos a esto de aquí abajito. Bueno, aquí está el procedimiento, ¿sales? Es todo esto, ¿sales? Y llegamos exactamente a lo mismo. ¿Qué rescato de esto? Que jóvenes, es súper recomendable, primero, ocupar identidades para simplificar y posteriormente derivar. Porque si yo ocupo la función original así como está, la derivo, el proceso después para transformarlo a la versión más simplificada es complicado, ¿sales? Y aquí está el ejemplo. Tomé la expresión, ¿vale? De blanco tenemos la cotangente que la transformé en su identidad, que en un coseno y un seno. Acá tenemos la cosecante cuadrada que la separé en dos cosecantes. A una la puse como su identidad y a la otra dejé normal. ¿Qué pasó? Que eliminé los senos, nada más me quedó el coseno. Y ese coseno y ese seno los junté, ¿vale? Estos dos los junté para formar una cotangente. Ahora lo que hice es esa cotangente que formé anteriormente la volví a deshacer en senos y cosenos, ¿sales? Y la cosecante que me había sobrado aquí arribita la transformé en su identidad recíproca. Posteriormente los multipliqué coseno por 1 es coseno y seno por seno es seno cuadrado. Después hice la suma de fracciones, ¿vale? Aplicando la regla de la carita feliz. El 1 por el coseno, el seno cuadrado por el menos el coseno. Me quedó esto de acá. Saqué factor común coseno, ¿sales? Aquí está. Saqué factor común coseno. Y esto que está acá es una identidad pitagórica, ¿vale? De hecho es el despeje de una identidad pitagórica. Nos queda el coseno cuadrado, ¿sabes? Coseno cuadrado y seno cuadrado los junté. Con eso formé una cotangente. Y esa cotangente la eliminé con la cotangente de abajo. Y únicamente me quedó el coseno. Y listo. ¿Sabes? Entonces vean el proceso del primero, que es cortito. Y vean el proceso de la solución de la derivada del segundo para simplificar. Es más extenso. Entonces se conviene mucho, ¿vale? Aplicar identidades trigonométricas. Para este ejemplo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Lo voy a derivar, ¿sales? Por el cociente y lo voy a derivar después de aplicar las identidades trigonométricas. Ok, primeramente, esa expresión de ahí la voy a transformar, ¿vale? La cosecante de x es 1 sobre el seno de x, es una identidad recíproca, sobre la tangente es seno de x, sobre coseno de x, es una identidad de cociente, y la cotangente lo mismo, que es al revés, es coseno de x sobre el seno de x, ¿sabes? Listo. Ok, eso es igual, arriba no voy a hacer nada, únicamente voy a seguir jalando ese seno, abajo voy a hacer esa suma, ¿vale? Que sería, me va a quedar seno por seno, me va a quedar seno cuadrado, coseno por coseno, me va a quedar coseno cuadrado, y seno por coseno, pues me quedaría seno por coseno. ¿Sales? Esto que está acá es una identidad, es una identidad pitagórica que equivale a 1, y me queda 1 sobre el seno, sobre 1 sobre el seno de x por el coseno de x. ¿Sales? Ahora aplico la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios. ¿Sales? Arriba me va a quedar seno de x por coseno de x. Y abajo me va a quedar únicamente seno de x. Elimino, pam, pam, uno multiplica, uno divide y únicamente me queda coseno de x. ¿Sales? Y vean, esto complicado de acá únicamente es coseno de x. Y si yo digo que f de x es igual a coseno de x, entonces f' de x es igual a la derivada del coseno, sabemos que es menos el seno, por la derivada del ángulo, pero como yo sé que esto ángulo me va a dar 1, entonces me queda automáticamente que f' de x es igual a menos el seno de x. Y listo, ya la derivé.
¿vale? Y la derivé únicamente ocupando las identidades. Ahora, vamos a ver qué pasa con ese mismo ejercicio cuando lo derivo, pero ocupando la regla del cociente. ¿Sales? Ok, vamos a volverlo a anotar. F de x igual a cosecante de x sobre tangente de x más cotangente de x. Aquí una aclaración. Voy a cambiar esta simbología por esta porque me es más cómoda a mí. ¿Sales? Entonces, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Aplico regla de la cadena. Regla de la cadena. La regla del cociente. Vamos a copiarla también. A copiar. Y vamos a pegarla aquí para que la tengamos más a la mano. Ok, esta regla me dice, ¿sales? Que primero tenemos que definir quién es U y quién es B. El de arriba recuerden que siempre es U. Y el de abajo recuerden que siempre es V. Una vez que defino quién es U y quién es V, procedo a derivar. Me dice que ese V, ¿quién es V? Vamos a ponerlo tangente de x por cotangente de x. Y se va a ir multiplicado por la derivada de u. ¿Pero quién es u? U es cosecante de x. Menos, ahora al revés. Ahora es cosecante de x por la derivada de v. ¿Quién es v? Es la tangente de x más la cotangente de x. ¿Sales? Y todo esto sobre v al cuadrado, que sería tangente de x más cotangente de x al cuadrado. ¿Sales? Ok. Derivo, ¿vale? Lo que yo tengo ahí. Lo primero, como no tiene derivada, únicamente lo bajo. ¿Sales? Y aquí sí derivo. La derivada de la cosecante, ¿vale? Es menos la cosecante de x por la cotangente de x por, ¿vale? Recordar, la derivada de la cosecante es todo esto, ¿eh? Me falta derivar ahora el ángulo por la derivada del ángulo que es x menos, ahora la cosecante no se deriva, únicamente la bajo, y aquí voy a derivar, esta derivada va a derivar tanto a la tangente como a la cotangente. La derivada de la tangente es secante cuadrada de x por la derivada de x. Recordamos, derivamos la función y la multiplicamos por la derivada del ángulo. Y la derivada de la secante, de la cotangente que diga, es menos, me lo voy a poner aquí abajito porque no tengo espacio, menos la cosecante cuadrada de x. Y lo mismo por la derivada de su ángulo. Para no hacerlo muy rápido, sabemos que estas derivadas nos van a dar 1, porque es la derivada de x. Y todo esto sobre lo mismo, ¿no? Tangente de x más cotangente de x al cuadrado. ¿Vale? Y listo, ya he terminado de derivar. Únicamente lo voy a anotar sin esos unos. Pero quiero que observen la expresión tan grande que obtuvimos. Tangente de x por cotangente de x. Bueno, ese menos lo podemos pasar de una vez ya al inicio. Vamos a pasarlo para que sea más práctico y notemos todo. Menos tangente de x por cotangente de x por cosecante de x, otra vez por cotangente de x, ¿vale? Aquí tenemos menos por menos, me va a dar más. Y aquí tenemos cosecante de x por secante cuadrada de x por cosecante cuadrada de x. Y todo esto sobre tangente de x más cotangente de x al cuadrado. Y listo, hemos derivado. Pero observen, esto, ¿sales? Esto de acá, recordamos que me tiene que dar. Me tiene que dar menos el seno. Entonces, ese puede ser un reto para ustedes, ¿vale? Puede ser un reto para ustedes. Ocupen identidades y resuelvan esto de acá, ¿vale? Hagan lo que yo hice aquí arribita. Podría hacerlo para que practiquen lo que son las identidades, ¿sales?
Y recuerden, tienen que llegar, que eso debe ser igual al seno de x, a menos el seno. ¿Sales? Y listo, sería todo, jóvenes. Entonces, observen, ¿vale? Chequen que es mucho más fácil primero aplicar identidades. Vean lo que es el ejercicio, ¿sales? Y vean lo que es sin aplicar identidades. O sea, es más largo, más expresiones, hay que derivar más. Y aquí únicamente pues es la derivada de una función súper sencilla. A lo mejor este proceso es un poquito complicado, ¿vale? Pero practicando, aprendiéndome las identidades, aplicándolas como se debe, todo se vuelve mucho más sencillo, ¿vale?